Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Un saludo afectuoso, los mejores deseos para que todos estén muy bien. Bueno, vamos a ir iniciando, ya hemos puesto a correr la grabación. La intención de hoy es avanzar relativamente rápido, un encuentro que presumimos un tanto ejecutivo, aunque vamos a mirar varios aspectos y vamos a tratar de dejar resolviendo de una vez la evidencia que corresponde o cuya fecha de entrega es hasta el próximo miércoles 4. Entonces vamos a procurar hacer una fundamentación importante y si nos alcanza el tiempo, hacemos el ejercicio de construcción de conocimiento entre todos y los que tengan a bien ir haciendo la evidencia, el cuestionario que son entre 8 y 10 preguntitas, se pueda de una vez dar lugar al trámite. En ese orden de ideas, con el saludo cordial a todos, me permito presentarles nuestro encuentro de hoy. Entonces, a manera de recorderis, seguimos en el desarrollo de nuestro proyecto formativo, cuyo nombre es Simulación de Escenarios para la Gestión Integral del Transporte. Estamos ya a puertas de finalizar la fase 3 de ejecución del proyecto, 3 de 4 fases prácticamente, excepto el tema de bilingüismo, que como es de conocimiento de todos, pues retomamos prácticamente a partir del mes inmediatamente anterior. Entonces, hemos podido adelantar la parte técnica, la parte de algunas transversales, y obviamente vamos bastante bien al respecto. Esta fase 3 de ejecución está prácticamente programada o definida para terminar aproximadamente a mediados de el mes de octubre y a partir de ahí ya daríamos inicio a la última fase, que es evaluación. Estamos en la guía de aprendizaje número 6, actividad de proyectos 6, todo el tema de análisis de costos y estructura de presupuesto de operación, específicamente de las operaciones de transporte. Y nos corresponde para hoy, dentro de la guía de aprendizaje 6, trabajar la actividad de aprendizaje 1 de esta guía, que es analizar la estructura tarifaria del transporte de mercancías en Colombia, obviamente teniendo en cuenta la normatividad vigente y todo el tema de leyes y regulación estatal. Entonces, nuestro encuentro de hoy, de 28 de agosto de 2024, la agenda de trabajo, como ya es costumbre, el saludo, la bienvenida, que ya lo hemos venido haciendo, una introducción general a la temática y una información general sobre el proceso de formación. Luego haremos una explicación y fundamentación relacionada con la temática y las evidencias. Atenderemos dudas e inquietudes. Insistimos, si se logra conectar la mayoría de los participantes, haremos el ejercicio para tratar de resolver el cuestionario en vivo, o más bien apoyarles en el desarrollo del cuestionario mientras ustedes ingresan a sus computadores, a sus ordenadores para que lo puedan hacer, y haremos unas conclusiones generales. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, hoy nos reúne en este encuentro una fundamentación de dos partes muy importantes de la temática. Dentro del material de apoyo 6, que volvemos a insistir, hay que estarlo revisando, estudiando. Incluso tiene una actividad interactiva dentro de la plataforma LMS Sayuna que hay que ejecutar. Y nos muestra la información general relacionada con costos y presupuestos de la operación de transporte. Tener en cuenta que aquí ya consolidamos bastantes partes importantes de lo largo de este proceso de formación que inició en septiembre del año anterior. Entonces, por ejemplo, retomamos temas de lo que es conocimiento de embarque o de lo que son documentos de embarque y reiteramos o recordamos que hay que tener en cuenta el tema de cantidades, pesos y volúmenes. También ya estamos trabajando el tema de orígenes de la carga y destinos de la carga, es decir, puntos de salida, puntos de destino, tanto de carga nacional como de carga internacional o que está en operación internacional de importación o exportación. El tema de cotizaciones, que también lo hemos venido trabajando, solamente que ya para el tema de costos y presupuestos ingresan dos aspectos fundamentales, que es el agenciamiento aduanero y también la gestión de carga, que lo hemos venido trabajando. En el tema de documentación aparecen dos conceptos que ya hemos tenido la oportunidad de trabajarlos superficialmente,
y es los documentos que soportan las operaciones de mercancías. En este caso particular ya son para operaciones de importaciones y exportaciones. Las certificaciones propias de los procesos dependiendo de la naturaleza de la carga y de las mercancías y los permisos que se necesitan para dichas operaciones. Y ya en la parte financiera ingresa todo el tema de costos y gastos bancarios, específicamente algo relacionado con tasas de interés y las comisiones que se deben pagar a los diferentes bancos o a las diferentes instituciones financieras por el tema de utilización de dinero, por el tema de cartas de crédito, por ejemplo, por el tema relacionado con el pago de importaciones y trámites de exportación, básicamente. Ya en esta parte vamos a retomar de manera muy importante, muy significativa, el tema de comercio internacional, específicamente el eslabón de transporte, de logística dentro de lo que es comercio internacional y por supuesto todo esto dentro de la cadena de abastecimientos o supply chain management o administración de la cadena de abastecimientos. Tengamos en cuenta, por favor, que esta fundamentación está orientada a que podamos desarrollar la evidencia de la guía de aprendizaje número 3, la 21.03.03.026. Es de la actividad de aprendizaje 1, la evidencia 1, y es un cuestionario. Tal y como ustedes lo miran en la pantalla, está definida en la plataforma la evidencia. Debo comentarles que hay unas dos situaciones importantes aquí y de una vez junto con la información general, y es que dos compañeros ya presentaron esta evidencia de manera anticipada. Uno de los compañeros obtuvo, si la memoria no me traiciona, 70 puntos. Obviamente se evaluó y se dejó la evaluación. Igual está habilitado intentos adicionales por si desea hacerlos. Y otra situación con otro compañero que básicamente se presentó es un error involuntario y se dio o se inició la evaluación, pero realmente el interés o la intención no era la realización. Entonces se nos informó y se nos solicitó la habilitación de un nuevo intento y por supuesto se procedió a hacerlo porque la evidencia no se corrió, es decir, solamente se abrió, pero no se dio lugar a, a responder las preguntas. Insistimos, este cuestionario son entre 8 y 10 preguntas aleatorias, es la misma base de datos para todos. Sin embargo, tiene un componente muy fuerte dentro del componente formativo, valga la redundancia de este proceso, que está en la actividad de proyecto 6, que se denomina presupuesto de la operación. Dentro de las preguntas hay unas preguntas que son muy puntuales, muy precisas, muy textuales, entonces es importante que se haga la apropiación de esa información para que ustedes puedan resolver de la manera más adecuada. Ya al igual que la evidencia anterior de cuestionario que habíamos elaborado, tiene una pregunta con carácter abierto, es decir, donde usted debe responder a lo que se le pregunta y eso determina de que tengamos que revisar toda la evaluación para poderla valorar y emitir el juicio que corresponde. ¿De acuerdo? Tenga en cuenta, por favor, responder la totalidad de las preguntas formuladas. Tenga en cuenta que es una evaluación en línea. Tenga en cuenta, por favor, que el tiempo estimado para el desarrollo de esa evidencia es de 1 hora. Entonces, con esas consideraciones, vamos a entrar en tema. Debo pedirles el favor, antes de entrar en la fundamentación, de que si hay alguna pregunta, duda, inquietud, por favor no dude en abrir los micrófonos para que la podamos realizar y con mucho gusto atenderemos cualquier situación. Antes de eso, y complementando el tema de información general, les comento, más que todo para los compañeros que no están al día, tal y como lo habíamos conversado con ustedes el miércoles de la semana inmediatamente anterior, el cierre de trimestre se hace hasta el 15 de septiembre. Por lo tanto, las personas que tienen pendientes evidencias hay que subirlas a tardar hasta el 10 de septiembre para que puedan ser evaluadas y puedan formar parte del proceso. Hoy recibimos una indicación de que debe oficiarse por correo electrónico a las personas que de pronto tienen alguna dificultad para que ellos estén al tanto y se formalice la situación. Tal y como les he mencionado, pues son 2, 3 personas las que tienen algún retraso en la entrega de algunas evidencias, pero ya suman bastantes, entonces ya tenemos que formalizar. Por ejemplo, aquí hay un caso de 8, 12.
14 evidencias que están pendientes, que ya es bastante, que es el caso como más complicado. Y también tenemos algunas evidencias de algunos compañeros que no se ha dado trámite y obviamente eso nos genera alguna dificultad porque no hemos subido juicios de evaluación. Esa es la otra información que les quiero entregar. Con corte a hoy, mediodía, se hizo la emisión de juicios en Sofía Plus. Ya Sofía Plus estaba funcionando relativamente con normalidad. La recomendación es que se abra Sofía Plus ya sea en Mozilla o preferiblemente en Edge, en el explorador Edge. Entonces trabaja muy bien, no tiene complicaciones y le permite bajar reportes y todo, para que por favor ustedes bajen su reporte de juicios de evaluación. Es muy importante y como ya ustedes conocen, lo que está en este verde bastante fluorescente o un verde bastante fuerte, son las evidencias cuyos juicios de evaluación ya han sido subidos a Sofía Plus, mientras que los que están en un color diferente, como por ejemplo estos que estoy marcando, no se han subido, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón no se han subido? Porque tengan en cuenta que cierta cantidad de evidencias corresponden a un resultado de aprendizaje. Por ejemplo, aquí son 4 evidencias para subir un resultado de aprendizaje que corresponde a esta competencia. Entonces, mientras no esté todo completo, no se puede subir. Y aquí hay un tema, por ejemplo, no se subió precisamente por eso. Aquí otro. Entonces, donde ustedes encuentran divisiones un poco más gruesas, son la suma de resultados que hacen que se pueda evaluar en Sofía Plus o no. Y hay algunos otros, como esta infografía, por ejemplo, que es solo una evidencia por resultado, entonces se hace el cargue automáticamente y sin mayores novedades. Pero como ustedes miran, el proceso va relativamente bien, va de manera importante y tenga en cuenta que esta actividad de proyecto número 6 empezó desde aquí. Aquí hicimos el corte para el promedio del trimestre anterior y los reconocimientos que se hiciesen antes. Y desde aquí iniciamos este proceso. Entonces, mire que hay algunas personas que todavía están pendientes con algunas evidencias de la parte anterior que obviamente tenemos que resolver. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, pero se han subido, mire que casi la totalidad de juicios de aprendizaje a Sofía Plus, son muy pocos los que faltan y obviamente obedece a que están pendientes o tardías algunas evidencias. Dentro del cuestionario anterior que hicimos en esta parte, hay un compañero que es Joan Sebastián Arevalo, que tiene una dificultad porque la valoración fue de 60 puntos, entonces no alcanza a aprobar. No se olviden que se aprueba con 70 como mínimo, entonces para que haga el otro intento. Y no se olviden que las evidencias pues tienen que tramitarse de la manera más rápida posible. Regálenme un minuto, por favor, porque me están escribiendo que tienen dificultades para el ingreso. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Con el profesor Chamorro, con él no se hicieron al 100% las evidencias porque él dijo que él nos decía cuáles, ¿sí? Y entonces Correcto. con las que no hicimos con él, ¿cómo queda pues la nota entonces? Porque él no ha dicho nada. No me he podido reunir con él. Estamos pendientes ahora en la primera semana de septiembre de hacer reunión de equipo ejecutor para preguntarle y para definir a ver qué se va a hacer. Eh, Realmente pues me queda como complicado ahí dar una apreciación, pero lo que sí debo informarles y debo solicitar al instructor es que independientemente de la concertación que se hizo con ustedes de entregar algunas evidencias que resumen los resultados, tiene que emitirse todos los juicios de evaluación, ¿no? Entonces, independientemente de la cantidad de evidencias, debe emitir la totalidad de juicios para los resultados que tiene la competencia como para las actividades. Porque lo que suponemos se hizo fue compilar evidencias en una, dos, tres o cuatro, las que hayan sido, con el objeto de que se pueda demostrar los aprendizajes. Entonces, ese sí es un tema que me inquieta, debo charlarlo directamente con él para que se evalúe, independientemente de la cantidad de evidencias entregadas, se evalúe la totalidad de ítems. De hecho, hoy que bajaba un reporte del libro de calificaciones, aparecen en blanco, ¿no? No aparecen evaluadas y ese es un tema
que nos preocupa porque debe generar evaluación en la totalidad de las evidencias. Entonces, en la primera semana de septiembre que tenemos esa reunión, yo los mantengo al tanto, ya estoy en comunicación con su vocero y representante para que estemos Listo, profe, muchas como gracias. en contacto, ¿vale? Profe, una pregunta. Señor. Eh, en cuanto, o sea, estamos también, ahorita arrancamos también con inglés y pues como con inglés veníamos atrasados de la guía, prácticamente la guía número 2. Entonces ella también, ella nos dice a nosotros ahorita que estamos trabajando, que trabajemos en unas actividades que ella nos está dejando, ¿sí? Y Sí. nosotros pues cometimos el error de subirla a la plataforma a la actividad que correspondía de lo que ella nos estaba hablando. Pero entonces ella nos dice de que como todavía no está ingresada a Sena Sofía Plus, entonces que ella no va a poder ver esa evidencia, sino toca borrarla o algo así. Bueno, les cuento, ahí hay un tema particular. En efecto, hoy Mía nos remite un correo al centro de formación. De hecho, aquí está. Este correo se envió hoy a las 6:43, está nuevecito, y lo envía a Administración Educativa con copia a nosotros, donde solicita pues, que, dado las dificultades que tenemos en las plataformas y que no ha podido ser asociada, le compartamos algún material, guías de aprendizaje y demás. Pues yo ya lo hice apenas iniciamos con ella. Y obviamente solicita pues, que cuanto antes escale el caso a nivel nacional para que le puedan resolver el tema de poder ingresar hasta Sayuna, porque en efecto todavía no ha podido ser ingresada. Entonces, ese es un tema en el que se está trabajando, es un tema de todo el país por el tema de migraciones o cambio de configuración de aplicativos y esperamos resolver. Ahí sí deben concertar en detalle con ella. Si me piden una sugerencia, por tranquilidad de todos y dado que la plataforma es el mecanismo en el cual hacemos la administración del aprendizaje, yo sí sugeriría que suban esas evidencias y las dejen montadas en la plataforma. Y una vez ella pueda tener acceso, las evalúe. Esta mañana hablaba con el líder de bilingüismo del centro y le sugeríamos y conversábamos y estábamos de acuerdo. Le decía, mire, mientras tanto, que lo hagan por correo o a través de un drive y que ella vaya evaluando, vaya retroalimentando, entre comillas, extraoficialmente. Y ya cuando tenga rol, pues le queda relativamente sencillo porque ya es simplemente copiar y pegar tanto las valoraciones como las retroalimentaciones que ya les haya hecho por correo. Entiendo, para algunos instructores eso resulta como en un doble trabajo porque toca hacerlo primero en un mecanismo y luego en plataforma, pero realmente es como la situación más segura que se puede trabajar. Entonces también yo trato de hablar con ella en esa misma reunión que vamos a tener con el objeto de que se defina eso, pero yo sí sugeriría que ustedes carguen las evidencias en el MS Sayuna. Y les pongo un caso, supongamos que se extiende la competencia de inglés y no se alcanzó a evaluar, pues ustedes van a tener el soporte de que realmente subieron las evidencias y de que realmente las están trabajando. Y en el caso de no estar evaluadas o de que la evaluación no sea adecuada, se puede pedir una segunda evaluación por parte de otro instructor y se evalúa exclusivamente lo que está en Sayuna. Tengan en cuenta que lo que no está en el LMS no puede ser objeto de evaluación por un par académico o por otro instructor. Entonces yo sí les sugeriría que suban las evidencias, ¿no? En orden, las vayan subiendo en Sayuna, porque igual eh, se puede habilitar. Ella no las puede ver ahorita porque no tiene rol, pero en cuanto lo tenga va a poder entrar y las va a poder apreciar en su totalidad, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe. Y profe, otra pregunta es que pues a mí me llegó al correo una bolsa corporativa también de cómo aprender a hacer bases de datos y otras cuestiones ahí. ¿Eso también es de este mismo programa, profe, o hay necesidad de No, escribirse ahí? no. Hay que tener en cuenta que lo que es requisito para el programa de formación exclusivamente es el tema de apoyo o soporte a bilingüismo, en razón a que no teníamos instructor. Ahorita ya no se vuelve requisito porque ya tenemos instructor afortunadamente, pero para quien lo quiera hacer, obviamente puede continuar y es importante para la hoja de vida. Y lo mismo pasa con las otras ofertas que les van a llegar. Ya como están las bases de datos sincronizadas, les va a llegar mucha información que es de utilidad de temas transversales, bases de datos, investigación,
les puede llegar, temas de ética, de trabajo en equipo, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión de calidad. Entonces es opcional para que quien tenga bien hacerlo y pueda, los pueda cursar y obviamente reforzar o engrosar su hoja de vida. Pero no son requisitos. Los que son requisitos son los que hablemos eminentemente en este tipo de encuentros y con su instructor líder de ficha, que para el caso pues me ha correspondido esta dignidad. Pero no es obligatorio lo demás. Ah, ok, profe. Sí, porque me llegó el correo y pues no sabía qué hacer. Perfecto. Bien, continuando con esta parte de la información, les cuento. Si bien es cierto, ustedes deben bajar sus reportes de emisión de juicios de evaluación de Sofía Plus, les recomiendo que lo hagan. Ojalá este fin de semana, lo que resta de esta semana, para que ustedes vayan teniendo soportes periódicos de sus avances. No les van a aparecer la totalidad de los juicios de evaluación que se han subido. Por ejemplo, de esta última parte, todo esto corresponde a una competencia, ¿de acuerdo? Todas estas evidencias corresponden a una sola competencia: el cuestionario de costos, la matriz de Excel, el estudio de casos, el ensayo y el procedimiento de informes. Todo esto es de la competencia calcular costos. Entonces, mire que, por ejemplo, para Alfonso David ya se subieron estos 2 juicios de evaluación, el primero que fue con el cuestionario y el segundo que fue con la matriz de estudio de caso, ¿de acuerdo? Sin embargo, a Alfonso David no le va a aparecer esta competencia y no le van a aparecer esos 2 primeros resultados, porque como han podido observar, en Sofía Plus les descarga cuando la totalidad de los resultados ya han sido cargados, es decir, cuando carguemos todos estos en Sofía, ya les aparece la competencia con la aprobación de todos los resultados. Mientras tanto, no. Sin embargo, en los reportes que manejamos nosotros de instructor sí aparece esto. Tenga en cuenta, por ejemplo, que aquí al no tener alguna de estas 2 evidencias, pues obviamente no se suben, y lo mismo pasa acá. Aquí, ¿por qué no se suben o por qué no está en este verde fosforescente que indica que ya se migró a Sofía Plus esto? Pues porque falta entregar esta evidencia. Y así sucesivamente. Obviamente cuando hay rojos, es decir, no aprobatorios, va a pasar lo mismo. Pero como ustedes miran, hay muchas personas que están relativamente al día, la gran mayoría. Para información de todos, les comento, no se olviden, el total del programa de formación tiene 92 resultados de aprendizaje, incluido el de la etapa práctica o productiva, que será el último que se suba cuando usted cumpla los 6 meses de su etapa productiva en la empresa o en su unidad productiva. Y a la fecha de hoy, las personas que van al día tienen 55 resultados de aprendizaje ya aprobados. Hay ninguno que tenga no aprobatorio, ¿de acuerdo? Es decir, todo está dentro del marco de lo normal. Y las personas que tienen todo esto al día, que espero compartirles mañana este documento, pues van a tener 55 resultados de los 92, es decir, ya les harían falta 37 resultados de aprendizaje. Y tengan en cuenta que de los 37 resultados de aprendizaje que faltan, hay una amplia mayoría que son de bilingüismo. Por lo tanto, ya de la parte técnica, yo creería que estamos entre 22 y 25 resultados simplemente los que nos faltan. En ese sentido, y tal como les había comentado anteriormente, debíamos apretarnos de manera muy fuerte hasta agosto, hasta hoy, 28 de agosto prácticamente, donde nos tocaba casi que 2 evidencias técnicas y 3, y en algunos casos hicimos hasta casi 4 evidencias técnicas por semana. Pero a partir del 1 de septiembre se flexibiliza un poquito el tema. Entonces, por ejemplo, para el 1 de septiembre tenemos una evidencia que es la formulación de informes, que ya hicimos una recopilación la sesión anterior, pero a partir de ahí ya nos queda una sola evidencia prácticamente por semana. Les informo eso, pero les pido el favor, no se vayan a confiar, hay que seguir en la labor y en la lucha de manera muy adecuada, muy precisa. Esto les va a dar un chancecito a las personas que de pronto tienen alguna dificultad para que se pongan al día. Pero, por ejemplo, hasta el 4, porque son fechas de vencimiento, hasta el 4 de septiembre hay que presentar el cuestionario que aspiramos a hacerlo hoy. De ahí la siguiente evidencia, que es un diagrama, ya tocaría presentarlo para el 11 de septiembre. De ahí hay que elaborar un presupuesto en Excel que se presentaría el 18.
De ahí hay que hacer un video sobre una oferta de servicios, que si ya revisaron el material está sencillo y les indica cómo hacerlo, hay que presentarlo hasta el 25. De ahí la siguiente evidencia ya es para el 2 de octubre, que es un presupuesto, una revisión de un presupuesto. De ahí una corrección de ese presupuesto con una evaluación, ya es para el 9 de octubre. Entonces mire que a partir del 1 de septiembre ya es una evidencia técnica por semana. Hemos avanzado lo suficiente mientras no hubo inglés y ahorita ya quedan solamente con una evidencia técnica y una de bilingüismo. Entonces eso les va a facilitar un poquitico el quehacer, siempre y cuando pues no se nos queden colgados. Ya a partir de mediados de octubre ya iniciaríamos la fase final del proceso o la fase 4, ¿de acuerdo? Que es evaluación, se llama así la fase de evaluación. Todo proyecto formativo en escena tiene las 4 fases, siempre van a ser las mismas, entonces aquí ya vamos muy bien. En cuanto a porcentajes de avance, las personas que están al día y que les mencionaba, tienen aquí todo esto en verdecito, este verde todo bonito, todo particular. Al tener los 55 resultados aprobados y faltando 37, tendrían un avance del, ya les confirmo, del 59.8%, casi el 60%. Por lo tanto, debo confirmarles, no presentaríamos pruebas TIT en lo que resta del año, pero yo creo que sí alcancemos a hacer las inscripciones a finalizar la vigencia o primer trimestre del próximo año. Conclusión, las pruebas TIT ustedes las presentarían según mis cuentas entre febrero y marzo del siguiente año. Entonces eso también les confirmo, obviamente dependemos de los avances en inglés y los avances de la parte técnica de cada uno de ustedes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la migración de datos se hace tanto por ficha como por individuo, es decir, las personas que están al día muy seguramente no van a tener dificultades, pero las personas que deben evidencia sí se les va a complicar. Y ahí hay que tener en cuenta que si no alcanzan a pasar el 70-75% de resultados, la prueba o las pruebas TIT, por no estar dentro del quehacer SENA, obviamente tendrán que presentarlas después y al presentarlas después deben correr con los gastos de la presentación de esas pruebas, tanto la inscripción como el pago y demás. Y obviamente eso hay que hacerlo porque, como lo hemos indicado, esas pruebas o presentar las pruebas, el certificado de presentación, es requisito para que usted se pueda certificar como tecnólogo en gestión integral del transporte. Entonces eso quería mencionarles, quería dejarles claro para que estemos todos al tanto y al día y no tengamos mayores dificultades. Otra información importante para darles, yo les había comentado que hubo un compañero que es Brian Yacid que había solicitado la opción de revisar el caso para ponerse al día. Él simplemente asistió muy juiciosamente a toda la primera fase y empezó a trabajar la fase 2 a inicios de año. Entregó 4 o 6 evidencias de la fase 2 y desistió del proceso por ocupaciones laborales, de acuerdo a lo que él comenta. Y hace unos días, unas semanas tal vez, solicitó el reingreso. Les comento, yo les había comentado también en una sesión anterior a todos, ya se hizo la revisión técnica, se habló con la coordinación académica del centro y encontramos pues que realmente era muy complicado porque de la totalidad de evidencias debía alrededor de 45, 50 evidencias en total. Y no era procedente que presente esas evidencias en un plan de mejoramiento que dura un mes, porque a más de las evidencias que vamos avanzando, pues tenía todas esas de retraso de las fases anteriores. Entonces, el comité y la coordinación deciden de que se agotó el conducto regular con él, se le enviaron correos a través de plataformas, se le estuvo informando, hay estas grabaciones donde se informan los avances, se comparten los avances, y realmente pues no hubo como el cumplimiento de las obligaciones como aprendiz, entonces se decidió de que no había opción. Aparte de eso, pues ya estaba en el proceso administrativo de deserción y se dio lugar a la aplicación de la deserción con la correspondiente sanción de 2 años para no poder hacer formación o por incumplimiento no puede hacer formación mejor en el SENA. Y esa sanción de 2 años corre a partir de que quede en firme el acto administrativo. Entonces se le informó al compañero eso oficialmente y creo que ustedes se dieron cuenta, en días pasados hizo incluso el retiro o abandonó el grupo de WhatsApp, pero entonces quería dejarles como esa información tanto para conocimiento como para tranquilidad de todos,
Pero no, el centro de formación definió que no había posibilidades de que se ponga al día, tenía un incumplimiento bastante fuerte, a pesar de que se consideró el buen rendimiento académico que él traía a inicios del proceso, y entonces se decretó pues la deserción y el retiro. Eso como manera de información para que estén pendientes, para no dejar como ese tema ahí pendiente, y obviamente muchos de ustedes estaban como también a la expectativa, bueno, él vuelve, pero pues en qué condiciones, va a entregar todo, no lo va a entregar, se puede hacer, no se puede hacer, definitivamente no se puede hacer, y pues el compañero no forma parte ya del proceso de formación. Entonces, ya los dos compañeros de los 20 que veníamos en el proceso, los dos que habían solicitado ponerse al día, con los dos pasó exactamente lo mismo, la cantidad de entregas pendientes y el no cumplimiento de las reuniones, de los encuentros, de las actividades por entregar fue muy fuerte, y para los dos se aplica exactamente lo mismo. Entonces quedamos los 18, por el avance que tiene el programa de formación, ya estamos muy cerca de la parte final, no vamos a tener dificultades, no hay opción de unificación de ficha mientras estemos los 18 en el proceso. Entonces, seguimos con normalidad, y eso también nos da un parte de tranquilidad tanto a ustedes como a nosotros de que el proceso viene bien, viene caminando, venimos relativamente al día en un 80% de los asistentes, y eso nos va a permitir finalizar en este ritmo o estilo, para pues, que todos lleguemos al objetivo que es la certificación de ustedes como tecnólogos en el próximo año. Entonces, de una vez les dejo esas inquietudes. Entonces, el grupo definitivamente queda conformado ya por los 18 que están entregando evidencias. 3 personas con algunos retrasos, uno más que los otros dos, pero todavía con oportunidades de ponerse al día. Entonces, vamos a seguir con los 18. El próximo corte se hace, insisto, a mediados de septiembre para corte de trimestre. El corte del año se hará a 10 de diciembre. Y ahí también tomaremos decisiones respecto a la cantidad de compañeros y las circunstancias que se vienen presentando, pero aspiramos que ahora hasta el 10-15 de septiembre todos estén al día, y la fase final pues ya la afrontemos de la manera más sencilla posible y más adecuada para todos. Eso en cuanto a la información general que debía entregar o darles. Preguntas, dudas o inquietudes, por favor, hasta ahí. Sí, profe, una preguntita es que pues la semana pasada Román le había preguntado que cuáles eran los compañeros que llevan el mejor promedio. Y usted le dijo que esta semana ya lo sacaba. Sí, señor. Aquí hay varias cosas. La primera, la cantidad de evidencias de esta fase, ¿de acuerdo? Para información de todos, solo de esta fase, porque como vuelvo y insisto, de la fase anterior, hay compañeritos, como ustedes pueden mirar en pantalla, que están pendientes algunas evidencias, pero ese promedio cerraba aquí, ustedes recordarán, se hizo a 10 de junio, y con ese promedio obviamente fue que se hizo los reconocimientos a los dos compañeros que correspondía. A partir de aquí ya se generan las nuevas competencias para mayor ilustración de todos a partir de la evidencia de infografía sobre picking. A partir de ahí se empieza a trabajar estas evidencias, entonces contando las que están ya en vencimiento, contemos, más bien. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serían 15 evidencias las que deberíamos estar entregando. Incluye el ensayo y el procedimiento para la formulación de informes que están con fecha de vencimiento, si la memoria no me traiciona, del 28 de agosto la primera, y la otra del 1 de septiembre, de acuerdo a lo convenido en la reunión anterior. Entonces, con base en eso, aquí están los promedios. No sé si los alcanzan a mirar. Como le digo, preliminares, y en algunos casos, pues obviamente hay evidencias que están pendientes que sí se puede trabajar. Estos promedios generales, perdóname la vida, pero no es esta la fórmula. Regálenme un minuto y desoculto la pantalla y saquémoslos a 28 de agosto.
va a ser igual a, y ya mismo les comento cómo está el tema. Solamente vamos a hacerlo de esta fase para que lo podamos como calcular rápidamente. Y ya les puedo dar ese promedio porque es oficial, porque como vuelvo y insisto, pues ya está en Sofía Plus, ¿no? Ya están migrados los resultados a Sena Sofía Plus. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo vamos a dejar entre las 13 con el vencimiento de la del primero para mayor tranquilidad. Ahorita les comparto pantalla, no se preocupen. Y tendríamos estos resultados preliminares. A ver. Ahí ya es visible la pantalla, por favor. Sí, profe. Listo, entonces aquí los pueden mirar. Obviamente, vuelvo y insisto, está calculado con 13 evidencias, que es el corte a 1 de septiembre. Obviamente hay algunas que se pueden enviar, mejor dicho, todas se pueden enviar, algunas con mensaje de retraso, pero el proceso está así. Alfonso David 8823, Andrés Durán 5692, Angie Marcela 9923, Carlos Andrés 9846, Cindy Paula 3192, David Antonio 100, David Leonardo 75, Haider de Jesús 9631, Joan Sebastián 8062, John Alexander 9677, José Román 9815, Junior Alberto 9638, Laura Yelisa 9792, Leonardo Augusto 9608, Luis Eduardo 1538, María Juliana 9777, Steven 9915, Jessica 9885. Así está el tema, ¿de acuerdo? ¿Por qué la variación? Porque como ustedes pueden observar, hay algunos que todavía no entregan estas evidencias, que son ensayo, procedimiento de formulación de informes, el estudio de caso, entonces obviamente eso les va a restar una cierta cantidad de puntos porque no hay valoración de ellas. Inmediatamente se suba la valoración, pues obviamente los porcentajes van a cambiar. Repito, la valoración o la evaluación está con fecha de hoy a mediodía. Se hizo todos los cortes y está esta tablita. Si alguien subió a partir de las 12, obviamente no está en este cuadrito porque todavía no he podido evaluarlo por el corte que se hizo. ¿De acuerdo? Profe, yo subí hoy el ensayo como a las 10 más o menos de la mañana. A ver. No, todavía no está evaluado, mírenlo aquí. De acuerdo, no alcancé. Entonces, como ustedes comprenderán, cuando hago el recorrido por la plataforma, no hago la evaluación de ítem por ítem, porque pues resultaría como complicado. Por eso ustedes miran en mi cuadrito aquí una fecha que dice 28 de agosto y así va apareciendo. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, hoy hasta, como les digo, hasta las 12 que estuve evaluando, obviamente empecé mucho más temprano, yo empiezo a hacer este recorrido. Por ejemplo, yo empiezo desde esta evidencia que es la propuesta de marketing, porque mire que aquí hay un pendiente, entonces empiezo por aquí, reviso esta evidencia, entonces miro que todavía no se ha cargado y sigo. Entonces obviamente eso demanda tiempo, entonces muy seguramente mientras hice el recorrido usted cargó la evidencia y por eso no se ve reflejada ahí todavía. Y mire, aquí hay otras fechas que es cuando ya se subió la totalidad de evidencias, entonces ya está ok de los 18 y la fecha en la que se hizo. Entonces eso pudo pasar en el transcurso de la mañana, ¿de acuerdo? Se evalúa periódicamente y como usted mira, pues el recorrido que yo hago por evidencia son todas las que están en azul, que son bastantes. Mire. Solamente las que están con fecha ok y con una fecha diferente son las que ya están los 18 entregados o los 18 evaluados y aprobados. Las demás siempre tienen pendientes
Y mire que en algunos casos hay 3, 4, 5, 12, 18 pendientes, entonces siempre es dispendioso. Entonces eso pudo pasar. En el siguiente corte ya debe verse reflejado, ¿de acuerdo? Ok, profe, gracias. Listo. Eso es, muchachos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, por favor? Bueno, en ese orden de ideas, vamos a hacer la fundamentación. Solamente están 8 conectados, no hay mayoría, ¿de acuerdo? Conmigo 9. Por lo tanto, no vamos a hacer el desarrollo de la evidencia aquí, entre todos. O de hacerla, la hacemos, pero hacemos un ejercicio sin que quede grabado, prácticamente para que pues, las personas que no pudieron conectarse o tuvieron dificultades para conectarse, no lleguen solamente al desarrollo de la evidencia como tal, sino que realmente hagan el ejercicio de apropiación del conocimiento. Ahorita que finalice, tomamos la decisión a ver si hacemos un ejercicio interno sin necesidad de que quede en la grabación oficial, ¿de acuerdo? Seguimos entonces. Vamos con la fundamentación. Específicamente, aparte de lo que ustedes puedan leer, apropiar, básicamente vamos a hacer un tema de aproximación a presupuestos, un tema de refuerzo a costos. Y empezamos diciendo que para el tema de presupuestos de la operación del transporte hay que tener en cuenta los eslabones, los principales eslabones que conforman la cadena de abastecimientos. Y específicamente vamos a tocar el tema de los costos de la cadena de transporte. ¿Por qué se habla de cadena tanto de abastecimiento como de transporte? Porque en el momento en que un eslabón falla, pues fallará toda la cadena. Eso es idéntico, haciendo el símil a una cadena de las que nosotros usamos, o una cadena de moto o de cualquier tipo de vehículo. Cuando falla un engranaje, la cadena se rompe y ya no opera, ¿de acuerdo? Ya no funciona. Acá pasa lo mismo. Y hay que tener en cuenta que para tener un costeo adecuado de la cadena de transporte, en el caso de la carga, siempre tendremos en cuenta los costos y la información del aprovisionamiento, el almacenaje, el transporte interno, el transporte externo y obviamente los costos de baja, los costos por temas de calidad, los temas de devoluciones y de logística inversa. Todos esos últimos costos forman parte de un eslabón adicional que se llama generalmente logística de reversa o logística inversa, ¿de acuerdo? Incluye devoluciones, desperfectos, fallos, garantías, incluso la devolución de algunos elementos de empaque y embalaje en los procesos. Específicamente vamos a hacer ese tipo de recopilación de acuerdo a la información que está en la plataforma y en los contenidos del programa, porque es como el pilar más fuerte del transporte de carga del que se viene trabajando. En ese orden de ideas y para tener mayor precisión en cuanto al tema de presupuestos de operación, hay que irnos a una cadena, como ya lo habíamos mencionado antes, de comercio internacional. Y básicamente las cadenas logísticas del comercio internacional, tanto para importaciones como exportaciones, están dados por 3 grandes núcleos, que son todos los trámites y costos e información del país de origen, todos los trámites, costos e información del tránsito o tránsito internacional, y todos los precios, costos e información del país de destino. Los que son de país de origen se orientan a la exportación, es decir, a sacar productos de un país X hasta el extranjero. Todo lo que es tema de tránsito es el transporte y el traslado internacional, ya sea por uno o más territorios que no corresponden ni al importador ni al exportador y que se catalogan como de tránsito internacional o frontera internacional. Y los de importación son los del país de destino, es decir, el país que en este caso hace la importación o la compra. Hay que tener en cuenta que todas las operaciones de logística y comercio internacional están generalmente administrados y están generalmente trabajados por operadores logísticos. En ese orden de ideas, si queremos desagregar aún más esa cadena, tenemos una cantidad de eslabones muy importantes que genera cada uno de ellos costos, información y por supuesto genera responsabilidades y riesgos. Ustedes recordarán, habíamos hecho ya unos ejercicios de aproximación con términos de negociación internacional o Incoterm, pues lo que resume la imagen que estamos viendo es exactamente quién interviene, qué responsabilidades tiene con qué costos. Es decir, estamos haciendo un resumen de Incoterms 2020 o términos de negociación internacional. El exportador siempre será el que vende. Desde el país de origen o desde el vendedor habrá un transporte local.
Después del transporte local hay que hacer una intermediación aduanera con un agente de aduanas. Obviamente interviene un operador de carga. Eso debe llevar a un terminal de carga. Existe la posibilidad de que haya almacenamiento y en algunos casos no. Luego habrá un transporte principal ya internacional que llevará esos productos a un terminal de carga del país de destino. Nuevamente ahí también habrá el tema de operación de carga, habrá muy seguramente el tema de almacenamientos, habrá almacenamiento temporal para legalización o nacionalización de mercancías. En ello intervienen los agentes de aduana. También habrá en destino o en el país de llegada unos transportes locales hasta que la mercancía llega de manera íntegra hasta el importador, comprador o destinatario final. Entonces, cada uno de esos eslabones genera costos, genera recursos, genera gastos, ¿de acuerdo? Genera información, genera riesgos y genera responsabilidades. Y todo eso lo agrupa o lo resume en los términos de negociación internacional. Aquí en estas diapositivas hemos extraído de manera muy simple el total de los costos y tiempos que se tienen, tanto en el país exportador como en el tránsito internacional y luego veremos en el país importador. La mayoría de costos son del país exportador y los mayores tiempos. Ahí están en un resumen en esa diapositiva para que sea mucho más fácil trabajar. Ustedes recordarán también que para el tema de proyecciones siempre mirábamos alternativas y decíamos, bueno, los transportes más comúnmente utilizados son a través de el modo marítimo, aéreo o terrestre. Entonces, en estas matrices lo que se hace es calcular los valores y los tiempos del marítimo, el aéreo y el terrestre con el objetivo de que el cliente o usuario final tome la decisión de cuál le conviene más. No siempre se escoge la opción de menores costos, ¿de acuerdo? A veces por temas de urgencia, por temas de naturaleza de la mercancía, por mercancías de alto costo, de alto valor, por alguna condición particular de lo que se va a transportar, se elige un medio que no es necesariamente el más económico, sino el más seguro o el más rápido. Entonces eso depende del cliente, del producto y del tipo de negociación. ¿Qué vemos en la matriz? Simplemente los tres modos de transporte y miramos los valores y tiempos, es decir, vamos a calcular costos y tiempos en el país exportador. Cuando la mercancía está en el punto donde es fabricada o es entregada en el punto de fabricación, ya sea una mercancía terminada o en proceso o materia prima, se denomina export o EXW. Export quiere decir en fábrica. Y si ustedes recuerdan, el export es uno de los términos de negociación internacional. Entonces, el término export quiere decir que la mercancía tiene solamente el valor de la mercancía puesta en la puerta del fabricante o donde él disponga colocarla, pero es ahí en ese punto. No tiene ningún otro costo. Es decir, es la mercancía puesta ahí sin ningún otro costo, información y riesgo asociado. Eso se llama export. Y hay muchas operaciones que se hacen export, ¿de acuerdo? Entonces, yo vendo esto, pero lo vendo export. Es decir, tiene que venirlo a traer aquí, yo se lo entrego aquí y listo. Y mis responsabilidades terminan ahí. Pero cuando no es export, ya empiezan a trabajarse los otros tipos de Incoterms o de términos de negociación. Y para ello, no se olvide que ya hemos hecho una aproximación de lo que son costos directos y costos indirectos. Pues en los términos de negociación internacionales, también esos costos directos e indirectos se deben trabajar, se deben calcular y se deben medir en tiempo y en valor. ¿Cuáles son esos costos si una negociación no es export? Pues empezamos desde el embalaje, el etiquetado y marcado, porque si es una operación internacional tiene una reglamentación que cumplir y debe hacerse de una manera estandarizada. La unitarización o consolidación, usted ya conoce qué es unitarización o consolidación, hicimos ejercicios de ello, ustedes presentaron unos videos también de cómo se hace la unitarización de la carga. Habían dos formas, ustedes recordarán. ¿Quién nos dice cuáles son las dos formas de unitarizar o consolidar? Vamos recordando. Es cuando van varios productos y se consolida en una sola estiva y pues se envía para donde lo necesite. Es correcto. Tenga en cuenta que hay dos maneras de unitarizar carga, ¿no? La primera es en estiva y la segunda es en contenedor.
Entonces, es el estivado y la contenerización o contenedorización, cualquiera de los dos. Son las dos formas de unitarizar carga. Entonces, la carga unitarizada estará en pallet o estará en contenedor, ¿de acuerdo? Y ponerla en pallet o ponerla en contenedor, o los dos, tiene un costo. Y ese costo hay que calcularlo y son costos directos en una operación de transporte internacional. Hay unos costos de documentación, no se olviden los documentos que se deben tener en cuenta, les hago un recorderis de una vez. En una operación internacional, lo primero que se hace es firmar un contrato de compraventa internacional, ¿de acuerdo? Después de ese contrato de compraventa internacional, viene una factura comercial. La factura comercial viene acompañada de una lista de empaque, ¿de acuerdo? Y sobre esa factura comercial y lista de empaque salen los demás documentos. Dependiendo de la naturaleza de la carga, tendrá vistos buenos y certificados. Por ejemplo, si es un producto agropecuario, necesita un visto bueno, ¿de acuerdo? ¿De quién? Pues en este caso del Ministerio de Agricultura y de quien haga las veces dependiendo del producto, de que la mercancía está libre de cualquier situación, tanto sanitaria como fitosanitaria. Eso se llaman vistos buenos y certificados. Y hay otras mercancías que necesitan certificados. Por ejemplo, cuando se va a transportar algo que tenga restricciones, como por ejemplo materiales textiles de alta gama para la fuerza pública, eso necesita unas certificaciones y unos vistos buenos también. Vistos buenos, por ejemplo, de Industria Nacional y certificados, por ejemplo, de Indumil, que eso se puede transportar y que quien lo está haciendo tiene la potestad o las facultades para hacerlo, porque toda mercancía o toda materia prima debe ser transportada desde un lugar de origen hasta el punto de fabricación. Por una sencilla razón, el país no es productor de la totalidad de bienes que se comercializan en el país o que se necesitan, entonces siempre va a haber transporte, ¿de acuerdo? Y hay una diferencia muy grande entre lo que es vistos buenos y lo que es certificados. El ejemplo más claro de certificados es el certificado de origen, por ejemplo. Y los vistos buenos son los sanitarios, fitosanitarios, los más comunes. Y obviamente dependen de la carga y de la naturaleza de la carga. Hay un tema muy conocido que es todo lo que es para uso y consumo humano, tanto alimentos como medicamentos y otros, cuyo responsable es INVIMA, por ejemplo. Y así para cada uno de los productos habrá unas condiciones y eso genera unos costos por documentación. El tercer costo es el manipuleo o la manipulación en el local de exportación o para la exportación. Pues las mercancías ya unitarizadas, ya con documentos, deben ser manipuladas, deben ponerse a buen recaudo, a buen resguardo, y eso tiene un costo. El flete interno, es decir, desde el punto donde se entrega la mercancía hasta donde se va a hacer el transporte internacional, eso tiene un costo, son fletes internos. Por obvias razones, ese flete va a tener un seguro interno. Hay que definir si hay la opción de que se tenga que almacenar. No siempre hay tránsito directo o no siempre hay la posibilidad de transbordo inmediato. Hay ocasiones en las que hay que hacer almacenamiento temporal. Hay unos derechos aduaneros y unos trámites aduaneros que hay que pagar. Dependiendo de la negociación y de la modalidad, hay unos costos bancarios. Por ejemplo, si se hace una compraventa internacional con una carta de crédito, que es una de las figuras más seguras, pero a su vez más costosa, pues eso genera unos costos bancarios que hay que trabajar. Hay unos costos de agentes, tanto aduaneros como de transporte. En el caso de que se tenga alguna mercancía que requiera temas de seguridad y salud en el trabajo, pues habrán otros costos. Y todos esos ítems de la A hasta la K suman los costos directos, en este caso de una operación internacional. Y los costos indirectos serán todo el tema de administrativos, el capital parado o en stand-by o inutilizado. Por ejemplo, hubo una situación en la vía y el vehículo tuvo que quedarse en stand-by tantas horas o un día o 2 días o lo que sea, pues es una cantidad de capital que está parado, que está inutilizado y eso hay que costearlo. Y la suma de esos dos, que inclusive en el inutilizado están los imprevistos, generarán los costos indirectos, ¿de acuerdo? Y ahí ya se calcula el total de costos en el país exportador, solamente en el país exportador. Es decir, si usted quiere hacer una negociación internacional, su mercancía no solamente vale lo que costó producirla más la ganancia, sino todo esto hasta que usted la entregue ya en el sitio donde empieza el tránsito internacional. Sí queda claro ese tema de identificación de costos y no se olvida, hay que hacerlo para los medios correspondientes, salvo que usted reciba una orden precisa. Mire, señor, necesito transportar 25 toneladas de bicarbonato de sodio, va a granel y lo necesito por transporte terrestre de Ipiales hasta Cartagena, punto.
Entonces usted ya recibe órdenes o directrices precisas, ya simplemente hace el cálculo terrestre y tal y como le indicaron. Pero si le solicitan una cotización global, pues usted deberá hacerlo por lo menos de los 3 modos de transporte con los 3 medios que correspondan, ¿de acuerdo? Para que todo esté ok y para que el cliente tome la decisión final. Pregunta sobre costos en país exportador. De ahí hemos resuelto varias preguntas de su cuestionario o del cuestionario que deben resolver. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿O todo oscuro? Cuéntemelo, déjemelo saber. Profe, sí, una pregunta. Estaba pensando ahorita, pues, de los 3 modos y medios, Sí, señor. que es el marítimo, el aéreo. Eso es, también se podría hacer como una cotización para el cliente y decirle, vea, por marítimo se le va a demorar tanto y le puede costar tanto. Sí, que es como el más barato. El aéreo, que es el más caro, se le puede decir, vea, por aéreo vale más, pero le va a llegar más rápido. Y por terrestre solamente sería que, sí, o sea, países vecinos de acá de Sudamérica. Sí, señor, es correcto. De hecho, en la evidencia final de esta parte, que es que usted debe hacer un video sobre la presentación de oferta de servicios, lo que usted debe hacer en un video es lo que nos acaba de mencionar el compañero. En un caso que se va a presentar, usted tiene que entregarle las 3 o algunas opciones al cliente para que él decida. Es exactamente eso lo que hay que hacer. Y eso es lo que se hace en el ámbito de la gestión del transporte y de la logística. Se busca a los clientes, se mira qué interés tiene y se les presenta cotizaciones. Y ellos deciden dependiendo del monto, el valor y también dependiendo de quién tanto les cotizó y qué seguridad o qué músculo financiero tiene la empresa que les está cotizando. Pero esto mismo también lo hacen los agentes que no tienen empresas, sino agentes particulares, ¿no? Ellos también se dedican a este tipo de cosas y presentan algunas alternativas. Ellos le llaman planillas. Presentan planillas y hacen sus operaciones también sin la rigurosidad empresarial que se debería tener de manera muy expedita, pero son muy confiables en el mercado. Les llamamos comúnmente intermediarios. Ah, ok, profe, sí, esa planilla sí la escuché, pero en, en Ipiales, en Tulcán, de Tulcán a Sí, Ipiales, correcto. que se Sí, hace señor, eso. eso pasa. Y es un negocio interesante, le cuento. Mucha gente de las zonas de frontera vive de esto, vive de esa intermediación y la verdad les va muy bien, bastante bien. De hecho, por ejemplo, en grupos de WhatsApp hay algunas empresas pequeñas que lo hacen, ¿no? Y lo hacen muy a menudo. Por ejemplo, los ponen en los estados y es un negocio bien interesante. A ver, déjeme ver, porque yo vi hoy unos estados precisamente de algunos compañeros por aquí que se dedican a la labor del transporte y que con los que tenemos como mucho contacto por tanto actividades como fines académicos y comerciales. Pero, por ejemplo, veamos alguno. O sea, por ejemplo, aquí él es un estado de uno de los compañeros, hoy a las 2:32, Julio Samir, y él dice, necesito tractomulas hacia el Valle del Cauca, hasta el Valle del Cauca y diferentes destinos, 25 toneladas, 30 toneladas de mercancía de fácil manejo. Entonces ellos se dedican así, entonces a través de los grupos hay alguien que cotiza todo y es carga legal, es carga que se trabaja de manera legal. ¿Y qué pasa? Y las empresas también lo hacen así acá. Entonces, por ejemplo, aquí también tenía otro, a ver, por ejemplo, necesito 20 patinetas para transporte de carga y Piales Cali, Cali, Bogotá. Entonces se maneja así, ellos hacen las planillas, presentan cotizaciones, costean, hablan con los conductores o con las empresas de transporte y llegan a acuerdos. Y la comisión es bastante interesante, es una muy buena opción, una muy buena oportunidad y como vuelvo y repito, no es ilegal. ¿Qué es lo que ellos saben hacer? Saben costear, saben tramitar, tienen contactos y tienen flotas particulares de vehículos o también que pertenecen a las empresas, pero tienen los contactos
Entonces ellos le dicen, mire, ¿usted dónde está? Ah, estoy en el valle, mire, ahí está la opción para que salga del valle a tal parte. Entonces ellos deciden sí o no y lo hacen de manera muy rápida y sin la formalidad de la empresa como tal. Entonces eso es un negocio interesante, se mueve mucho eso. Eso les cuento. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Sí, por ahí me hicieron esa propuesta de, de ser planillero. Sí, como le digo, no es ilegal, ¿no? Para nada. Es una buena opción. Es una muy buena opción. Bueno, vamos con los costos y tiempos en el tránsito internacional. Entonces lo mismo. Aquí vuelve y juega. Eh, este soporte que ustedes están viendo en pantalla está en el material de apoyo y el material de apoyo los va a llevar a una página que se llama ProColombia. En ProColombia está la famosa matriz de costos de importación o exportación. Lo que están viendo ustedes es simplemente esa matriz desagregada en país exportador, tránsito y país importador. Y este es el secreto, es lo que uno tiene que aprender en gestión logística y de transporte, manejar estos costos y tratar como de trabajar tiempos. Para ello, pues contactos comerciales, contactos empresariales y empezar a gestionar esto. Bien, en cuanto al tránsito internacional, lo mismo, vamos con los tres modos y medios de transporte ahí, y lo mismo, vamos a tratar de trabajar valores y tiempos. Y al igual que en lo anterior, también hay unos costos directos y unos costos indirectos. Pero tenga en cuenta que como ya se trata de un transporte internacional que ya entró a tránsito internacional, el Incoterm ya cambia. Es decir, cuando estaba en la puerta o en la fábrica del productor o del generador de carga se llamaba EXWOR o EXW. ¿De acuerdo? ¿Qué significa en fábrica? Ahora, a partir de que empezamos, ya se llama Incoterm o término de negociación FOB, COB, que quiere decir Free on Board, traducido al español, libre a bordo. Entonces quiere decir que la mercancía está legalizada, está pagado todo y está libre para que empiece a bordo de un medio y modo de transporte su tránsito internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué costos constituyen o qué costos directos mejor constituyen ya esta operación? Entonces, va a haber una manipulación para el embarque, obviamente ya sea por mar, por tierra o aéreo, va a tener que costear una manipulación para el cargue en el vehículo que hará el traslado internacional. Obviamente va a haber un flete internacional. Todo flete internacional viene acompañado de un seguro internacional. Obviamente la mercancía no va a poder quedarse en el medio o modo de transporte, por lo tanto hay que pagar la manipulación de descargue. Como es una operación internacional, necesita de unos agentes o de unos auxiliares de la función, tanto aduanera como comercial y logística, por lo tanto hay unos costos de agentes. Y todos esos son costos directos. Tenga en cuenta que hay una particularidad y es que en el tránsito internacional como tal no hay costos indirectos. ¿Por qué no hay costos indirectos? Porque estos costos tienen unas tarifas definidas por ley y que están amparadas en los tratados internacionales y que están obviamente avaladas por los términos de negociación internacional. Una aclaración. En el momento en que usted pone la carga para hacer el traslado internacional o para iniciar la operación internacional, está en Incoterm FOB, es decir, Free on Board o libre a bordo. Pero cuando usted ya costeó estos costos, valga la redundancia, ya se transforma en otro Incoterm, que puede ser un CIF o un CIF, ¿de acuerdo? Para el ejemplo, entonces será el tránsito internacional se convierte en un Incoterm CIF, que quiere decir Cost, Insurance and Freight, que quiere decir costo, seguro y flete internacional, ¿de acuerdo? Entonces, lo que fue FOB al llegar, cuando hace el tránsito internacional, ya es CIF, el valor ya es CIF. Entonces, usted ya no negocia con un valor más pequeño de que esté cargado, ni con un valor Elsworth de que esté en fábrica, sino en un valor CIF, es decir, que tiene costo, seguro y flete internacional pagado. Claro, hasta ahí me dejo entender. ¿Alguna duda o inquietud? O sea, profe, que el FOB es libre a bordo, o sea, cuando ya lo cargan en el buque, digámoslo así, o en el transporte marítimo. Y Correcto. cuando ya llega
la otra empresa o el comprador es el que tiene que encargarse ya de la documentación del descargue de la mercancía, el ingreso a territorio hasta la puerta, bueno, hasta donde lo vaya a transportar el comprador, ¿cierto? Correcto. Y el Anteriormente, SIF, sí, y señor. el SIF es cuando hacen, la empresa vendedora hace el ingreso a la, al territorio nacional del comprador. ¿Es así? No, el ingreso todavía no. Mire que aquí no hablamos todavía de nacionalización, ¿de acuerdo? Antes se llamaba levante de la mercancía, hoy se llama nacionalización. Aquí todavía no, aquí todo esto está en territorio internacional, en zona primaria aduanera. Esto no ha llegado ni a potestad, ni a manos, ni a autonomía del comprador. Está en términos internacionales todavía, ¿de acuerdo? Es decir, llegó, supongamos una operación internacional, supongamos un viaje Bogotá, no, más fácil, Buenaventura, Colombia, Guayaquil, Ecuador, ¿de acuerdo? Puerto marítimo. Entonces, estos costos hasta el CIF es cuando el buque llega, en este caso, a puerto en Guayaquil, y solamente hasta ahí. Pero la mercancía no ha sido ni desaduanada, ni nacionalizada, ni puede ser movida en libre circulación. Todavía está bajo potestad aduanera, ¿sí me dejo entender? Profe, sí, entonces, pues es que es como lo mismo, ¿no? El FOB y el SIT. O sea, el No FOB es es lo cuando mismo. ya lo montan en en el buque, digámoslo así. Es cuando Correcto. ya lo montan en territorio nacional, en el buque. Sí, Y el pero SIT es cuando ya llega al territorio del comprador, pero pues todavía no ha sido descargado ni nada. verá, ¿cuál es la diferencia? El FOB es que la mercancía está a bordo del medio de transporte, pero no se ha pagado ni se ha asumido los riesgos de nada más, solamente está cargado, ¿de acuerdo? ¿Qué lo convierte en CIF? En CIF lo convierte que además de estar cargado, se pagó el flete internacional, el seguro internacional, la manipulación para el descargue en lugar de destino, en aduana de Ah, destino, ok. los agentes que van a intervenir para que esa operación empiece su curso de nacionalización. Esa es la gran diferencia. Uy, claro, entonces se sube el precio y todo. Claro, claro. ¿Por qué razón se habla de un valor FOB? Y esa es una excelente apreciación para que por favor todos la tengan en cuenta. Porque los impuestos y las obligaciones tributarias se calculan con base en el valor FOB de la mercancía. Tenga en cuenta que el Incoterm FOB es diferente al valor FOB, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón es diferente? Porque mientras el Incoterm es un término de negociación, el valor FOB es el valor que se tiene en cuenta para calcular el valor real de una mercancía en aduana. ¿Que pueden coincidir y ser el mismo valor? Sí, pero una cosa es un Incoterm y otra cosa es el valor FOB. ¿Qué nos interesa de aquí? El valor FOB. Es decir, el valor que tiene una mercancía a bordo de un medio de transporte que va a iniciar su operación internacional, porque con eso es que usted declara el valor de la mercancía para que le liquiden impuestos, obligaciones, gravámenes, aranceles y todo lo que trae una operación internacional. Profe, por eso, por ejemplo, Sí, ciertos señor. fletes y de importación. Por eso los fletes de importación son más bien pagos por ese tema. Sí, es correcto. Sí, señor. Ah, ya. De acuerdo. Y Obviamente. que la negociación ya se hace con costos, o sea, con tarifas aduaneras, o sea, ya que están regidas sí, por la norma internacional. Mientras que si lo hace uno acá internamente nacional, pues los valores tienden o sea, sí, tienden a variar. O sea, costos fijos y costos variables. Sí, señor. Ok. Es correcto. Es correctísimo. Y no se olvide, el valor FOB es fundamental. Cuando usted calcula el valor FOB y saca el valor FOB, genera el valor de la mercancía en aduana. Es decir, con él le liquidan tributos, aranceles, todo lo que tenga que ver con obligaciones de tránsito internacional. Y es el valor real de la mercancía. Entonces, mire, para una operación internacional no se tiene en cuenta el valor del ex-worth de la mercancía, no. Así en la factura comercial diga el valor de, qué sé yo, de un celular es de 1 millón de pesos,
ese es el valor ex-work. El que se toma en cuenta para liquidar impuestos y demás obligaciones es el valor FOB. Es decir, el $1.000.000 del celular, más el transporte interno, más los agentes internos, más la manipulación, más el cargue en el vehículo con el cual será transportado a su país de destino. Todo eso conforma el valor FOB. Y sobre él se hace la liquidación de impuestos y tributos. Les sugiero a todos ingresar a la página de la DIAN y bajen o busquen en internet un modelo de declaración de importación, declaración andina de valor y declaración de exportación. Los 3 documentos son unos formularios verdecitos. Les voy a dejar como esa actividad, esa tareita no oficial. Repito, una declaración de importación, una declaración de exportación y una declaración andina de valor. Y ustedes encontrarán ahí que desagrega los costos y siempre los va a llevar a buscar el valor FOB. Y sobre el valor FOB es que ustedes se van a dar cuenta ahí en las casillas, empiezan a hacer trámites de pagos, trámites de legalización de mercancías. Siempre va a ser con valor FOB. Yo creo que en la fase de evaluación vamos a hacer un ejercicio de importación y exportación para explicarlo más en detalle y creo que nos dé el tiempo para que hagamos incluso el ejercicio matemático con esos formularios, matrices y demás. Es bastante importante e interesante que sepan hacerlo. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Porque aquí vamos a un tema importante que todavía está en el tránsito internacional. Profe, sí, hay más valores, o sea, hay más, por ejemplo, valores de la mercancía o solamente es el FOB y el CIF. No, hay muchos más, ¿no? Incoterm son muchos más. Ustedes recordarán, hacíamos una tablita donde habían bastantes y de varios grupos. El más convencional es el CPT o era el CPT con el que se hacía la mayor cantidad de negociaciones. También les sugiero retomemos ese tema de Incoterm, revisémoslos nuevamente. Si hay necesidad de hacer una explicación, ahorita aquí ya entramos en el tema de valores, costos. Hay que hacer un ejercicio para identificar Incoterm, pero hay muchos más, ¿no? Es una cantidad considerable y no se olvide, estamos en Incoterm 2020 o 2020 y la vigencia de los Incoterm es de 10 años, siempre será de 10 años. Entonces es muy importante que ustedes lo repasen en el material de apoyo están para que ustedes lo tengan muy presente. Para responder muy puntualmente a la pregunta, en la versión 2020 son 11 Incoterm, ¿de acuerdo? 11 Incoterm. En la versión anterior, que era la 2010, habían muchos más. Ahora se unificaron unos, se simplificaron, pero son 11, ¿de acuerdo? Empiezan con el ex-work o en fábrica, y de ahí va por el grupo de las F, son 3 F, que es el FCA, el FAS y el FOB, como Incoterm. Luego va a la letra C, que eso es uno de los grandes cambios que hubo con respecto a los 2010, que estuvieron vigentes hasta 2020 prácticamente y 21. Ahí, profe, ahí relacioné una imagen en el chat. Vale. Para guiarnos. Perfecto. Y los C son el CFR, el CIF, que es el que estamos mirando ahorita, el CPT, el CIP, y luego viene el grupo de las D, que ya son los delivered, es decir, los entregados en destino, que son el DAT, el DAP y el DDP. Entonces, el Incoterm más económico es el ex-work, es decir, en fábrica, solamente el valor de la mercancía puesta en la puerta del fabricante. Y cuando usted ya entrega en destino con todo pagado, el Incoterm es el DDP, ese es el último, es decir, incluye todo. Es cuando yo compro algo, por ejemplo, en cualquier página, y me llega directamente a mi casa con todo pagado. Eso es un DDP, ¿de acuerdo? Pero sí le recomiendo revisarlo como muy en detalle para que usted lo recuerde porque hicimos una aproximación a ese tema. Lo que pasa es que tenemos que calcularlo. Miremos que nos envía Angie y les confirmo, a ver. Sí, Lo en que tú efecto, aquí dices, están. ajá. En efecto, aquí están los 5 TERF. Entonces, no se olviden, el tema de inglés es fundamental porque esto siempre lo van a encontrar en inglés. Entonces, aquí está Incoterm 2020 o términos de negociación internacional del 2020. Les recuerdo, quien los gestiona y los trabaja es la Organización Mundial de Comercio a través de la Cámara de Comercio Internacional, ¿de acuerdo? Y aquí la traducción pues es sencilla, ¿no? Puntos de liberación y transferencia de riesgos. Y aquí está qué incluye cada uno de los 5 hoteles. Entonces el Icework es en fábrica, mira aquí está Icework.
Entonces, el vendedor solamente entrega su mercancía y cobra hasta aquí. Y el resto corre por cuenta, perdón, del comprador. Entonces, lo verde es vendedor, lo azul es comprador. Luego viene el FCA, que quiere decir Free Carrier, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Free Carrier? Libre transportista. Ojo con el inglés, muchachos, no se me vaya a descuidar con el tema de inglés, por favor. Es muy importante, por eso yo les decía, ojo, el tema de inglés que sea técnico, que les aporte, que les ayude. Y mire, en el libre transportista, el vendedor paga o corre los costos de su producto, de su producción, de su empaque, de su embalaje y lo entrega en el primer transporte. Mira, aquí está, First Carrier o primer transporte, ¿de acuerdo? Lo demás, todo por cuenta del comprador. Esto es relativamente sencillo. Luego viene el FAST, que quiere decir Free Alone Ship, es decir, libre al costado del puerto, del buque o al costado, dependiendo del medio de transporte, quiere decir libre al costado ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, para ilustrar el ejemplo, los costos que le corresponden, ojo que esto es costos y riesgos, ¿no? Por favor, esto es costos y riesgos. Le corresponden al vendedor, entonces la producción más el transporte principal y entregarlo en puerto al costado del buque, por ejemplo, si es marítimo. Lo demás, todo el vendedor. Y ahí ya viene el FOB, mire, Free on Board o libre a bordo, que ya no es al costado, sino a bordo del medio de transporte, que en este caso del marítimo será un buque. Y así cada uno de los términos de negociación hasta que llegamos al más completo, como le decía, que es el DDP, que quiere decir Delivered Duty Paid, que quiere decir todos los derechos pagados. Eso es Delivered Duty Paid, todos los derechos pagados. Es decir, que el vendedor se hace cargo de su producción, el transporte interno, de llevarlo a puerto, de embarcarlo, de dejarlo en tránsito o en el transporte internacional, de pagar el flete internacional, el seguro internacional, los agentes internacionales, de descargarlo en destino, de almacenarlo en destino, de hacer el transporte interno en destino, aparte de eso de llevarlo al almacenamiento, hacer la nacionalización y lo entrega en la puerta del comprador o el consumidor o usuario final. Eso es un DDP, ¿de acuerdo? Es muy similar al DAP. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El DAP es entregado en un sitio, ¿de acuerdo? Convenido, no necesariamente en la puerta del comprador. Mientras que el DDP sí es donde el comprador defina y generalmente es en las instalaciones del comprador. Es la única diferencia que hay. Y así funcionan los Incoterms. Donde hay esta seña es la transferencia de riesgos, transfer of risk, transferencia de riesgos, es decir, hasta dónde llegan los riesgos, quién los paga. Porque mire que hay un tema particular, hay algunos como los C, el CPT, el CIP, que la transferencia de riesgos se hace antes, pero eso se conviene. En el contrato de compraventa internacional se dice, listo, yo pago, pero usted se hace cargo de revisar y asume los riesgos, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que algo pase, ¿quién tendrá la responsabilidad y a quién habrá los beneficios o perjuicios, dependiendo de lo que pase? Pero sí, en efecto, estos son los 5 TER. Y esa es una manera como muy rápida de explicarlos. No sé si nos dejamos entender y si hay dudas o inquietudes, porfa. O sea, lo que estamos haciendo, profe, es calculando los valores de cada Incoterm. Sí, señor. De hecho, con la matriz completa, cuando usted llena toda esa matriz, es decir, costos de país de origen, tránsito y destino, puede bajar eso a cualquier Incoterm. Y de ahí ya le genera los valores por Incoterm. Es exactamente eso. Por eso lo estamos haciendo completo con todo. Ok, profe. Profe, ya no lo vamos a hacer ahorita, pues hay 11 personas, ¿no? Veamos cómo nos va hasta que terminemos, porque me faltan 4 diapositivas. 3, Ok, porque bueno, la última señor. es de gracias. Bien, entonces está claro el tema internacional, pero mire que aquí en el tema internacional hay unos costos indirectos que se pueden presentar. Si bien es cierto, hablábamos de que todos son directos, los que estamos citando, pueden haber algunos costos que se pueden presentar adicionales y depende de la naturaleza de la mercancía, de los volúmenes y del trayecto, ¿de acuerdo? Y ahí se generan en transporte internacional algo que se denomina recargos. Y hay una cantidad de recargos muy importantes. Hemos querido traer aquí algunos particulares
para que ustedes los tengan en cuenta porque son los que más se presentan en cualquier operación que se haga desde Colombia o hacia Colombia, por la ubicación geográfica, por los tratados comerciales, por los acuerdos comerciales, hay una cantidad de recargos o costos adicionales que se genera. Por ejemplo, hay unos costos asociados a combustible y hay dos. Aquí están las siglas, ¿de acuerdo? BAF y FS, generalmente se los conoce con las siglas, ¿de acuerdo? Y son los ajustes al valor del combustible cuando hay diferencias entre el valor de los combustibles entre un país y otro. Entonces, por ejemplo, el país X tiene el precio del combustible en $20 y el país de destino, que es el Y, tiene su costo en $10, es la mitad. Entonces, eso puede ir en contra de la reglamentación y la sana competencia en el comercio internacional. Entonces, se ajustan esos valores y se aplican unos recargos, que puede ser cualquiera de los dos. Ahí está en inglés de qué se trata, ¿de acuerdo? Puede ser un BAF o un FS, que lo que hace es equilibrar los precios para que la operación se ajusta. Lo que se busca en el comercio internacional es que el comercio sea justo. Y pueden haber recargos por el tema de uso de combustibles. Otro tema es el tema de seguridad. Hay también dos indicadores de seguridad, ISPS y SC, ¿de acuerdo? El primero, que es un tema internacional de seguridad, más que todo para facilitar la operación en los puertos, es decir, que las mercancías que se transporten sean seguras y eso genera un costo. Tener las certificaciones genera un costo. Y el otro es el seguro de cargas, entonces eso también tiene unos costos. Hay otros sobrecargos y es cuando se hace transporte de mercancías que crucen por territorios o que vayan a países que tienen conflictos bélicos, ¿de acuerdo? Y hay un costo asociado a eso que se llama war rights o riesgos de guerra. Entonces, por ejemplo, si hay una operación que tiene que cruzar toda la parte que está en conflicto cerca de la Franja de Gaza, pues las operaciones van a tener ese sobrecosto, van a tener ese recargo por los riesgos que ello implica. Entonces eso también va a ocasionar que haya un mayor valor en las mercancías. Ojo con el siguiente, cuando hay cruces de canal, particularmente en Panamá, eso genera unos recargos. Cruzar el canal de Panamá tiene unos costos, tiene unos riesgos y tiene unos tiempos que hay que considerar. Entonces, ahí también se genera el PDC o PDC, que no es otra cosa que el costo que tiene el cruzar el canal de Panamá, perdón. Entonces es el Panama Canal Surcharge, que es un derecho que toda embarcación que cruce el canal tiene que pagar y se paga por tonelada, ¿de acuerdo? Cuando hay variación en los fletes, se presenta el GRI, ¿de acuerdo? Cuando hay recargos por temporada, por ejemplo, cuando son temporadas altas, cuando hay temporadas bajas, varía el PSS, que no es otra cosa que un recargo por temporada o por alto flujo de mercancías. Ustedes recordarán, no hace mucho hubo una crisis de contenedores y ahí se generó un tema de PSS, entonces las mercancías llegaron mucho más costosas por eso. Otro tema u otro sobrecosto o otro recargo que se presenta es cuando yo transporto mercancías que pueden ser contaminantes, hay que pagar también unos recargos, en este caso el LSFS, que son costos por posible contaminación de aguas por combustible. Cuando hay sobrepeso, es decir, cuando son buques extremadamente grandes, también se genera un OWS, es decir, unos costos por sobrepeso o sobrecarga. Cuando se transporta carga peligrosa o caracterizada como peligrosa, hay tres posibilidades de recargos: IMO, HCS y DGR, que básicamente son contribuciones o tasas que hay que pagar precisamente por transportar cargas peligrosas. Y hay un costo que siempre se genera, que es el de transmisión en aduanas, es decir, la sincronización entre un sistema aduanero de un país y otro de otro país amerita también unos recargos, porque hay que transformar, por decirlo de alguna manera, la información que se cruza y equilibrar o equiparar los sistemas aduaneros, y eso tiene un costo de transmisión. Entonces eso también se hace a través de un American Manifest Document, que es un documento de manifiesto o un manifiesto documental para las Américas. En la Unión Europea no pasa eso porque ya está unificado tanto el sistema monetario como el sistema aduanero. En cambio acá no. Entonces, por ejemplo, en Colombia la gestión de aduanas la hace la DIAN. En el Ecuador no hay DIAN. Allá hay una entidad completamente diferente que hace la gestión aduanera
Y obviamente los sistemas de información son diferentes y a pesar de ser armonizados no están compilados, es decir, no forman parte de un mismo sistema, entonces hay unos costos por transmisiones de aduanas que se pueden generar cuando se hacen operaciones internacionales. Esto hay que tenerlo en cuenta, si bien es cierto, son costos directos de la operación, dependen de la naturaleza de la carga y del tipo de negociación con el que se esté trabajando. Y después de eso ya llegamos al tema de costos y tiempos en el país importador, ¿de acuerdo? Como ustedes recordarán, les hablaba ahorita del DDP, que es el más completo. Entonces, cuando se tienen todos estos costos y gastos, se llega a los costos DDP o con todos los derechos pagados o Delivered Duty Paid o todos los derechos pagados en España, ¿de acuerdo? Y como usted puede mirar, casi son muy similares que los del país de origen, solamente que acá ya son en país de destino. Entonces, ¿qué tenemos? Almacenaje, porque necesariamente tiene que pagarse un almacenaje para lo que es nacionalización de las mercancías o legalización en país de destino. Habrá un flete interno en el país de destino, habrá un seguro interno en el país de destino, habrá costos de documentación, en este caso ya será declaración de importación, declaración andina de valor, todo el tema de impuestos, pagos de tasas, contribuciones, en el caso de que haya aranceles, todo eso tiene unos costos. Obviamente habrá el pago de tributos aduaneros para que la mercancía sea nacional o legalizada. Habrán costos bancarios, dependiendo de la negociación que se haga y la forma de pago, pero generalmente se hace con carta de crédito, giro directo, que son modalidades que generan algunos costos bancarios. Hay que pagar los agentes, tanto aduaneros, logísticos y operacionales, para que la mercancía quede a libre disposición o en levante, como la quiera llamar. Y todo eso suma los costos directos. Y también se generan unos costos indirectos, que básicamente son temas administrativos. La suma de todo eso le dará el valor total de la mercancía en un término de negociación DDP o todos los derechos pagados. Y no se olvida, al igual que los de tránsito y los de origen, también se hacen para los diferentes modos y medios de transporte, en este caso marítimo, aéreo y terrestre. Y se calcula valor y tiempo, básicamente. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata todo esto? Como lo decía el compañero, de hacer una oferta de servicios, de saber hacer una oferta de servicios, de saber manejar costos y la parte financiera de una operación. Y he querido traerles también del material de apoyo aquí una forma de cómo se trabajan las decisiones o cómo se presentan las ofertas y los clientes toman las decisiones de cómo lo hacen. Aquí hay un ejemplo muy puntual ya con datos exactos que nos va a permitir hacer el ejercicio, obviamente partiendo después de la gestión de costos que hemos trabajado. Entonces vamos a hablar del traslado de artesanías desde Socotá hasta el puerto de Barranquilla. Vamos a considerar como medios de transporte modos y medios, el aéreo, el terrestre y el fluvial, para el caso, ¿de acuerdo? Y vamos a anotar como las variables que pueden incidir en la decisión del cliente. No solamente basta mostrarle tiempos y costos, sino también otras particularidades propias. Por ejemplo, vamos a considerar aquí bloqueos por tema de inviernos, por ejemplo. Entonces, en el aéreo puede haber cierres de aeropuertos, en el terrestre puede haber derrumbes en el sector de Guaduas, porque debe ir por tierra, y para el fluvial puede haber atrapamientos o golpes por bajas en cuanto a al nivel de los ríos, pues en este caso, porque se podría pensar en hacer ese transporte por medio y modo fluvial, en este caso a través de embarcación fluvial. El tema de probabilidad de bloqueos, entonces lo vamos a medir porque estamos diciendo que existe la posibilidad de bloqueos. Entonces le decimos, bueno, si es aéreo o que se cierren los aeropuertos es un 5%. Si es por tierra, de que hayan derrumbes en el sector de Guaduas es un 10%. Y que haya atrapamiento fluvial, pues será un 3%. ¿Cuánto tiempo se demora esta operación? Dependiendo del modo y medio. Entonces, en teoría y en términos de días, si es aéreo será un día, si es terrestre y carretero serán 2 días y si es fluvial también serán 2 días. Y ahora sí le decimos al cliente, mire, este sería el costo. Supongamos que él nos dijo cotíceme completo, es decir, ya entregado en destino. Entonces le podemos decir, dependiendo de la cantidad, mire, el costo en aéreo será de 5 millones, en terrestre 2 millones y medio y en fluvial 2 millones 200. Y el cliente es el que decide. Entonces, mire, con esta matriz de decisión que sale después de todo el tema de costos, de analizar todo eso y de analizar otros factores externos que también ya lo hemos trabajado,
el cliente tomará la decisión. Entonces, supongamos, es un cliente muy prestigioso, conocido en el ámbito internacional, necesita con urgencia llevar eso a Puerto de Barranquilla para que sea embarcado porque se va de Europa, pues él no tendrá problema en pagar aéreo, porque lo necesita de inmediato. Supongamos otro cliente. El otro cliente no tiene afán, no tiene ningún problema, pero desea que la mercancía no tenga un valor tan alto porque es para un negocio que apenas está empezando. Entonces él dirá, no, yo sin problema lo hago por transporte fluvial porque pues es un costo relativamente menor. Y supongamos otro cliente, un tercer cliente, que no tiene suficiente dinero, no es una empresa grande, no tiene mucho músculo financiero, sin embargo tiene tiempos y tiene clientes a los que cumplirle, entonces él dirá, no, me voy por transporte terrestre porque sé que puede llegar un poco más rápido y sé que puedo estar controlando, monitoreando y ya tengo, por ejemplo, el personal de transporte conocido, ya me conocen, entonces yo no he trabajado por transporte fluvial, tengo experiencia en terrestre, entonces él dirá, me voy por transporte carretero a través de tractocamión o tractomula. Entonces, mire que con este tipo de cosas ya el cliente toma decisiones, que es lo que decía el compañero anteriormente. Entonces, aparte de generarle los costos, lo que hay que presentarle es una propuesta como esta. Y la evidencia después, la última de esta fase, ya llegando por allá a finales de septiembre, es que se haga una recopilación de información y usted presente un video donde en una simulación o en un caso, un estudio de caso simulado, usted ponga alternativas de acuerdo a lo que hemos venido construyendo en conocimiento y lo que usted ha aprendido. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la forma como se trabaja la gestión logística y la gestión de transporte internacional. Eso era todo el tema como de fundamentación que queríamos presentarles hoy. Esto es de que usted revise, de que lea, de que salgan dudas, de que pregunte, de que esté como muy pendiente del tema para que podamos asesorarle y podamos apoyarle de la mejor manera. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver. Pues nada, profe, lo de siempre. Cuando hagamos las actividades siempre nos salen dudas y por ahí lo molestamos. Claro que sí, no hay ningún problema. A ese respecto les cuento, hay una decisión que he debido tomar. Como ustedes conocen, nosotros tenemos la opción de un encuentro asincrónico para aclarar dudas, preguntas, inquietudes. Y ese está programado los días jueves de 5 a 6 de la tarde. De acuerdo, así está en plataforma y en el grupo de WhatsApp a veces le dejamos un mensaje y les confirmamos que ya están las grabaciones disponibles. Pero dentro de plataforma no hemos podido interactuar en el chat a ese respecto, tanto por ocupaciones de ustedes como por algún tema de conectividad tal vez. Y generalmente lo hacemos vía WhatsApp. Resulta, pasa y acontece que ese horario de ese encuentro sincrónico he decidido cambiarlo, lo vamos a cambiar de día. Y aprovechando de que por cuestiones laborales hemos podido evidenciar que la mayoría de ustedes trabaja bastante fuerte el fin de semana en las evidencias y las sube el fin de semana y se generan algunas inquietudes los fines de semana, vamos a cambiar ese chat sincrónico en los horarios y las fechas en la plataforma. Y lo vamos a dejar para los días lunes, muy seguramente en el horario de la mañana. Es más, lo vamos a dejar abierto mucho más tiempo los lunes en la mañana para que de pronto usted, si está construyendo sus evidencias en el fin de semana y tiene dudas, pues las deje en el chat, tanto del WhatsApp como de la plataforma, para poderlas ir aclarando para todos. Pero lo vamos a dejar para lunes en la mañana para que usted tenga el fin de semana de hacer evidencias. Si hay dudas, las va cargando ahí y les vamos apoyando, resolviendo lo que se presente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la siguiente semana, el chat ya no va a estar disponible para los jueves, sino para los lunes. Y creería yo que lo vamos a dejar de 2 horas como mínimo, que podría ser de 7 de la mañana a 9 de la mañana o de 8 a 10. Eso ya lo definimos dependiendo de la gran cantidad o dependiendo de la mayor cantidad de dudas que se presentan. De acuerdo al histórico de mi WhatsApp, la mayoría de inquietudes llegan los lunes, más o menos entre 8 de la mañana y 11. Entonces creo que lo vamos a dejar de 8 a 10 para estar resolviendo y para que
ustedes tengan también ese canal. Entonces, cambiaremos esa configuración, pero realmente no nos afecta en nada. Igual, lo que siempre les hemos dicho, y como ustedes se han podido dar cuenta, a pesar de que el horario de atención de esta ficha es de 2 de la tarde a 8 de la noche, para los que me escriben en la mañana o me envían mensajes o consultas o me llaman, a veces no puedo responderles, pero luego les devuelvo el mensaje o les contesto en la tarde, porque estoy pues con otros programas, otros procesos laborales en la entidad, pero no hay problema. Usted puede hacer las dudas, las preguntas, inquietudes cuando guste a través del medio que sea, y no se olvide, si no le puedo contestar es porque estoy en otras obligaciones u ocupaciones, pero en la medida de que podamos yo siempre le respondo. La semana anterior fue bastante particular, hubo bastantes inquietudes, bastantes, son bastantes de varios de ustedes, y hubo bastantes personas que me hacían una consulta dos vía telefónica y a la segunda o tercera ya no le podía responder. Entonces me dejaban el mensaje y yo apenas tenía una chance, pues les respondía. Como ustedes me comprenderán, no me es fácil contestarle siempre el celular, porque a veces estoy en formación, por ejemplo, acá en la sede en Ipiales, y pues mientras estoy en formación no puedo contestar celular. Como usted se da cuenta en los encuentros con ustedes, solamente reviso específicamente los temas propios de ustedes, ¿no? Entonces no contesto otro tipo de llamadas, solamente las que llegan del grupo de ficha de la 283-4371. Y por obvias razones, por respeto con los demás grupos, debo hacer lo mismo. Cuando estoy con ellos, pues no, generalmente no puedo atender otro tipo de llamadas, pero igual usted tiene la posibilidad de contactarme todos los días, en cualquier horario, excepto los domingos. A veces los domingos me desconecto un poco, tengo una cría a la que debo dedicarle tiempo, entonces los domingos a veces no contesto, muy a veces, pero en muchos casos sí. Eso les cuento. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Estamos solamente 11. Profe, una preguntita así como muy general. Sí, señor. ¿Nosotros tenemos que hacer proyecto y sustentación? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Si es proyecto de grado, no. Si es sustentación para graduarse, no. Pero sí hay una cantidad de trabajos que muy seguramente en la parte final de evaluación usted va a tener que sustentar. Pero por lo general las sustentaciones de algunos trabajos que son un poco exigentes son a través de video. Por ejemplo, el video que usted tiene que hacer de oferta de servicios prácticamente es una sustentación de una oferta en la que usted va a presentar un video. Pero trabajo final de grado es la etapa productiva en modalidad contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, la que usted decida, o proyecto productivo en la que usted presentará avances. En el proyecto productivo usted sí presenta video y hay unos encuentros sincrónicos donde usted explica de qué se trata su unidad productiva en el caso de escoger esa modalidad, pero de resto no. Profe, Ah, qué ok, profe, pena yo molestarte. Lo que pasa es que yo venía en el bus y pues escuchaba por partes. Entonces quería como un pequeño resumen de lo que hay que hacer exactamente, ¿sí? Porque vi la matriz, escuchaba lo que tú decías por partes, pero no sé en realidad qué es lo que tengo que hacer, perdón. Bueno, si la pregunta es sobre la evidencia que corresponde ahorita y que está habilitada hasta el próximo 4 de septiembre es hacer un cuestionario, es un tema de preguntas, es muy de conocimiento, es Ah, una ok. evidencia de El que conocimiento. me, el que me dijiste donde yo puse Exactamente, la D. exactamente, ese mismo. Ok, Y y el, ya a partir del 4 de septiembre ya vamos a empezar a trabajar un poquitico más el tema de costeos, de matrices, de presupuestos, pero eso lo vamos a ir trabajando conmigo. Entonces, ahorita es como la aproximación general, la invitación a que por favor revise ese material, apropielo, léelo. Hay que bajar, hay unos documentos de soporte muy importantes, está la matriz completa, hay un enlace para que usted vaya a ProColombia para que pueda empezar a trabajar temas de costos, manejo de matrices, manejo de aplicativos, y vamos a ir construyendo conmigo. De acuerdo, están 11 conectados, como lo prometido es deuda, y por ser mayoría, si ustedes tienen a bien en estos 17 minutos abrir la evaluación e ir haciendo algunas preguntas, con mucho gusto, o si no, yo voy reforzando y ustedes van diligenciando las preguntas. claro que sí, Si, profe. si no desean hacerlo, damos por terminado, aclaramos cualquier duda, inquietud y nos fuimos a descansar. Ustedes bien. Mientras tanto, yo tomo mi para la garganta. No, profe, hagámosla de una vez.
Ustedes dirán, lo que diga la mayoría. Muchachos que dicen, ¿tienen tiempo? Hagámoslo. Sí, de una vez. Es que yo que estoy por el celular y si no podría. Listo, vamos a intentar entonces. Y al igual que cuando hemos construido conocimiento, en el caso de haber dudas, yo les voy aclarando o les voy dando tips, ¿de acuerdo? Sí les sugiero que haya mirado el material de apoyo porque hay una pregunta que está abierta y es bastante interesante. Bueno, déjenme ver si estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo nada. Entonces, ¿ya abrieron la evaluación? Ya estoy en eso. Listo, me cuentan y les voy dando como unos tips. De una vez, si ustedes entran al material de apoyo van a encontrar algo y van a encontrar que todo el tema de lo que es costos y transportes tiene unas regulaciones. Eso también ya lo hemos visto. Lo que pasa es que ahí empieza a ser una aproximación incluso desde la misma Constitución Política de Colombia. Eso hay que apropiarlo porque no se olviden que todo lo que es comercio y logística está debidamente reglamentado. Entonces hay que tener en cuenta que volvemos a lo que nos enseñaban por allá en primaria y en bachillerato, de los famosos poderes públicos o la separación de poderes que constitucionalmente está avalada. Y el mundo de la logística y el transporte no es la excepción. Por lo tanto, va a haber alguna pregunta que haga relación a qué hace o Pues, cómo está medida la regulación del transporte. pues, profe, a mí me salió ya la de rama legislativa, ejecutiva y judicial. Perfecto. Entonces, ¿qué le puedo decir para los que les vaya saliendo esas preguntas? Primero, no se olvide que la rama judicial, básicamente, como su nombre lo indica, es todo lo judicial, todo lo que es jurisprudencia. Por lo tanto, en la rama judicial lo que se hace es fallar o hacer jurisprudencia o hacer sentencias sobre un caso o sobre una situación particular, es decir, es la aplicación de la ley. En eso tiene que ver la rama judicial con lo que es gestión del transporte y logística. Mientras que la rama legislativa, como su nombre indica, es la que legisla, es decir, la que hace las leyes, las normas, los Secretos. decretos, para que haya tanto un paso a seguir como también una reglamentación y unas prohibiciones. Y nos queda la rama ejecutiva. ¿Qué hace la rama ejecutiva? Básicamente es la que ejecuta y la que aplica las políticas, la que aplica todo el tema macroeconómico, financiero, fiscal, monetario, para que el país pueda funcionar. ¿De acuerdo? Eso para que usted lo vaya teniendo en cuenta. No se olvide, todo eso está en el material de apoyo. Regáleme un minuto que me dicen que hubo un apagón, pero ya se están conectando nuevamente, pero no sé quién me escribe. Bueno, igual repasamos de ser necesario. Bien, vamos en orden. Si ya hemos hablado del tema de la parte legislativa, pues también hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para más que todo manejar el tema de tarifas, tanto en transporte de carga como de pasajeros. No se olviden, por favor, que un elemento fundamental, muy importante para hacer la gestión de tarifas de transporte es el comportamiento histórico, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta el comportamiento histórico porque él nos permite como hacer una aproximación. Miro que Laura está con la manito levantada. Siga, por favor. Profe, qué pena, es que iba a abrir el cuestionario y me está saliendo un error que dice que el intento de examen ya no existe. Ya por aquí, por el grupo se lo envié. Me A sale ver, ese déjenme error. mirarlo. Eso sí me preocupó. ¿Alguien más tiene esa novedad? No, señor. No le vaya a dar continuar. Démosle atrás, por favor. Cerremos y volvamos a ingresar por otro explorador. Listo. Esperemos a la compañerita para que no se nos vaya
A perder, sí, en efecto. Es raro ese error, primera vez que me pasa. Y es más raro porque está habilitado 3 intentos. Profe, yo Mandé. estoy intentando abrir, pero tengo una duda. Ese tiene número, dice guía de aprendizaje 6, número 210 30 30 26. Es ese, ¿cierto? Verá, ya les confirmo porque creo que a Laura y Elisa lo que le está pasando es eso. Entonces, la evidencia que vamos a trabajar ahorita es la GA6 210 303 026. 026. Ah, ok, sí. No sé si era la misma que estaba mirando. Ujú. Ya les copio en el chat exactamente para que lo tengan presente. Profe, una Porque preguntita, hay que elegir esas tres y de las tres, o sea, hay que colocarle una pregunta de las que dicen ahí, bueno, una respuesta de las que dicen ahí a las tres, a la rama judicial, Sí, legislativa y ajá. ejecutiva. correcto, Es hay que seleccionar colocar la la definición correcta. que corresponda. Mediante sentencia, decisión sobre el costo. ¿Cómo vamos, Laura y Elisa? Doy, profe. Es que creo que se me olvidó la clave de esa jula. La rama judicial, mediante sentencia. Profe, el cuestionario son preguntas abiertas. No todas, Steven. Hay una. A mí hasta ahora me salió la primera. Porque a mí me aparece, pues donde yo abrí, Ujú. aparece que es como Pues si la fuera para primera, montar archivo. No. la primera Mira, pregunta que mira. parece, bueno, pues la toma judicial, ¿no? Ajá, sí. ¿Hay Mira el alguna, número de la evidencia. hay 210, entre 1 y 2 abiertas, 30. ¿no? Revisen Sí. que sea la evidencia. En el chat les puse exactamente el nombre de la evidencia que vamos a trabajar. No se olviden Está en con la la guía de parte de aprendizaje arriba. 6. Coloquen calificaciones, ahí sale cuestionario y el número de la evidencia. Sí, porque Está están en la parte fechadas de y le queda arriba. más fácil. Ujú. Enuncia 6 elementos necesarios en un presupuesto. No, yo. Profe, ¿cuántos intentos hay en esta que no mire? 3. 3. Listo, profe, ya ahora sí me abrió. Ah, no. Listo. Entonces, para todos, vamos a retomar un poquito. ¿Listo? Entonces, no se olviden Rama el judicial, tema rama legislativa. de las ramas del poder. No se olvide, lo judicial es todo lo que hace jurisprudencia, la ejecutiva es todo lo que hace ejecución y aplicación de políticas, más que todo macroeconómicas, monetarias y fiscales. Y la legislativa lo que hace es todo el tema de publicación de leyes, decretos y norma aplicable en este caso para el tema de comercio. Si nos vamos en orden, después de eso es muy importante saber qué aspectos se tienen que considerar para definir tarifas de transporte. Todo lo que es definición de tarifas parte de comportamientos históricos, es decir, cómo ha sido la evolución. Obviamente hay que tener en cuenta los costos de la operación, cuánto vale hacer el transporte, ya sea de carga de pasajeros, y por supuesto eso tiene que ver con el tipo de vehículos y la aplicación de mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Eso les va a ayudar a resolver otra pregunta. La abierta. Si seguimos en orden, vamos en orden. Lo que acabamos de mirar en la fundamentación tiene un nombre, es decir, toda esa cadena logística y todo lo que son costos en país de origen o de exportación, tránsito internacional y costos en país de destino o de importación, todo eso tiene un nombre, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el nombre? Se llama DFI, en el material de apoyo está. ¿Y qué significa DFI? DFI es distribución física internacional. ¿De acuerdo? Seguimos en orden. Hay que tener en cuenta los tipos de presupuesto. El presupuesto más grande que existe, o el más completo, se llama presupuesto maestro, ¿de acuerdo? ¿Qué muestra un presupuesto maestro como mínimo? Empieza desde la parte de la planeación, por lo tanto tiene las metas de la empresa Planeación y validación, sí, señor. y
tiene que hacerse una validación periódica de resultados. Generalmente los presupuestos maestros se evalúan dependiendo de la empresa de manera mensual, pero obligatoriamente se hace anual, porque la vigencia inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces no se olvide, para un presupuesto maestro se tiene en cuenta planeación, metas de la empresa, validación periódica de resultados, que puede ser mensual y como máximo anual. Seguimos. La de 6 elementos necesarios en un presupuesto. Esa sí se la dejo de tarea. Le doy Gas, pistas, ¿de No acuerdo? la podemos ¿Yo desarrollar de puedes más, irla profe. diciendo? Irla diciendo difícil, pero le voy a dar ¿No? pistas. Yo Ok. le pongo pistas y usted dice a qué me refiero, ¿de acuerdo? Ujú. Le pide que usted enumere 6 elementos para elaborar un presupuesto. Entonces, los presupuestos tienen 2 componentes grandes, los ingresos y los egresos, ¿de acuerdo? Ujú. Los ingresos es lo que yo voy a recibir por el concepto de la venta o de la prestación de servicio. Y los egresos es lo que yo gasto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí hay 2 componentes importantes. Los ingresos, que siempre serán proyectados, y los egresos, que son causados. Ahí ya van 2. No se olvide de lo que vimos en encuentros anteriores. Para iniciar el tema de presupuesto, Ujú. los Pues, gastos y costos se dividen en 2. ¿Cuáles eran? gastos fijos y variables. Correcto. Conclusión, ahí ya hay 4 elementos. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cómo se llaman los costos o los gastos en los que yo incurro para que mi empresa pueda trabajar? ¿Cómo se llaman esos costos? Fijos. ¿Sí? No, De para que que pueda trabajar. Le llamábamos también capital de trabajo, pero como costos tiene un nombre. eso se llama presupuesto. No. ¿Cómo se llama lo que yo necesito para operar? Mejor dicho, más fácil de... Inversión, Costos de profe. capital. Ah, No, capital. capital de No sería trabajo o costos operativos. Ah, ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama lo que yo necesito para trabajar? Sinónimo de dinero, capital. ¿De acuerdo? Capital. Entonces necesito capital o inversiones. Ahí ya van 2 más. Y no se olvide, le doy uno más para que no se olvide, ponga 6 nomás. No vaya a poner más porque no sirve. Son 6. Ah, madre. Ya. Y le doy uno muy importante. No se olvide que en operaciones de logística y de transporte yo tengo que tener una provisión, ¿de acuerdo? Y siempre en logística y transporte tiene que haber un plan B y muy seguramente un plan C y muy seguramente un plan D. Por lo tanto, yo tengo que tener eso considerado y es un aspecto fundamental en un presupuesto. ¿Cómo se llamará? La caja menor, el ahorro, ¿no? Caja menor no existe, ahorro tampoco. Perdón. Entonces, ¿no es la planeación? ¿Perdón? ¿Planeación? No. ¿Cómo se llama lo que yo guardo o lo que yo debo tener para enfrentar una eventualidad? Porcentaje de contingencia. recaudo. Correcto. Reservas para contingencia, ese es el nombre exacto en términos de logística y comercio. En términos contables se llama imprevistos, pero en términos de comercio son contingencias, reservas para contingencias. Ahí ya tiene suficientes para que usted pueda Cuando se hace seguimiento a los gastos es fácil trabajar. determinar cuáles de estos son necesarios o cuáles se pueden reducir. Por eso es indispensable conocer a fondo todos los gastos e identificarlos para poder tomar decisiones para reducción de Verá, gastos. ahí hay un tema bien importante que le quiero mencionar. Resulta, pasa y acontece que en el material de apoyo hay una parte que se llama presupuesto de operación, ¿de acuerdo? Y en ese presupuesto de operación hay un desglose general de qué elementos debo tener en cuenta. Para las personas que deseen colocar esos elementos es la respuesta más correcta. Y lo que pasa es que esos 6 componentes agrupan todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos componentes? El primero es los ítems, es decir, los rubros. Hay que definir o describir los ítems o rubros, ¿de acuerdo? El segundo, el tema de objetivos, que ya lo vimos. El tercero, que es la medición de desempeño, que en este caso es mensual o anual. El cuarto es el tema de históricos y desde los históricos salen las tendencias o los sustentos de las tendencias. Hay que tener en cuenta los resúmenes de oportunidad y hay que tener en cuenta los rubros. Entonces, si alguien coloca esos 6, también es válida la apreciación. Mm. Listo.
Pregunte, ¿qué más le hace falta? Cuando se hace Verdadero un, la siguiente. 7, cuando como se hace un seguimiento de los gastos, es fácil determinar cuáles de estos son innecesarios o cuáles se pueden reducir. Por eso es indispensable conocer a fondo todos los gastos e identificarlos para poder tomar decisiones para la reducción de gastos. Le pongo en un ejemplo de la vida cotidiana. Cada uno de ustedes maneja un presupuesto en su casa, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que ganan y los gastos que tiene. Si usted hace un seguimiento diario, semanal o mensual, bueno, esto ingresó, en esto gasté, en esto me faltó, esto quedé con deudas, ¿será que es posible tomar decisiones para reducir los gastos si usted hace seguimiento? ¿Sí o no? Sí, señor. Claro que sí. Perfecto, ya está la respuesta. Sí. Tener una buena experiencia en el pago de cuentas permite a la empresa tener respaldo en caso de que se requiera para compra de máquina o ampliación. Esto se puede organizar claramente en la etapa de análisis de la gestión presupuestal. Eso es verdadero. Tengo serias dudas. Tengo dudas porque el tener una buena experiencia de pago de cuentas no abre una capacidad ante una entidad. Es correcto. Es correcto. O sea, el pago de las cuentas es una obligación, no es un plus. Por lo tanto, es obligación nuestra pagar las cuentas. Y le pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Usted paga muy puntualmente el servicio de acueducto, por ejemplo. Pero el hecho de que usted lo pague puntualmente no le permite que la empresa de acueducto de su ciudad le genere un respaldo para un préstamo, para un crédito, para lo que sea. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Porque el pago de obligaciones, como su nombre lo indica, es una obligación. Pero si Entonces tú no lo genera ves, respaldo. pero si ¿Perdón? tú lo ves, bueno, pues respaldo no como tal, pero si tú lo ves en el momento en que tú tienes una buena vida crediticia, o pues que quiere decir que eres responsable con tus deudas, amplían los cupos o te Pero en persona ofrecen, natural, más no en una sí, empresa. ok, bueno, sí, Y no es respaldo, ¿no? O sea, le permite tener oportunidades, pero no es ajá, respaldo. sí, es un endeudamiento. Exacto. Y no se olviden que en el término empresarial el respaldo es respaldo más que todo financiero, ¿no? Por lo tanto, no es verdadera. Ok, profe. Listo, creo que terminaron, ¿o no? No, falta la última. Al conocer el rendimiento y ganancia, es posible pensar en ampliar la empresa y adquirir equipos que mejoren la producción, ganar dinero para la temporada de baja rentabilidad. Otra forma de ganar dividendos es la inversión en las bolsas para Esa para es compra de verdadera. acciones que generen ingresos. Sí, eso es Esa está verdadero. sencilla. Sí, claro, sin duda, ¿no? Si usted tiene rendimientos, es decir, si la empresa es rentable y tiene ganancias, usted puede invertir. Y si puede invertir, por ejemplo, en una bolsa de valores, obviamente va a generar ingresos adicionales. No se olviden lo que decían nuestros mayores, la plata llama a la plata. En las empresas pasa eso. Entonces, cuando usted hace un buen seguimiento del rendimiento de la empresa, de las ganancias, obviamente puede hacer que la empresa crezca a través de otras operaciones o de complementarios. Profe, una pregunta, ¿esto de una vez se califica o No creo porque hay una pregunta abierta, entonces no les va a dar. Dice sin No, no sé, calificar aún. Sí. sí, sin calificar aún. Correcto. Gracias, profe. Listo, entonces hemos hecho también la evaluación de los aprendizajes de una vez. Para las personas que están al día van a tener una semana muy tranquila, muy cómoda. Y para los que no, pues van a tener una chance de ponerse al día. De mi parte no profe, me tendría nada salió más. que 502 puertas del enlace no válida? No me diga. Y eso sí me preocupa porque no creo que guarde respuestas. De todas maneras, la única opción es refrescar la página y tratar de ingresar nuevamente a ver qué pasa. Apenitas. ¿Qué has pensado en este tiempo que he estado ahí? Listo, muchachos. Entonces, de mi parte, les agradezco infinitamente. Si hay alguna duda, pregunta o inquietud, con mucho gusto la resolvemos. De lo contrario, nos encontramos de hoy en 8 días. Usted tiene cosas como esta. Gracias, profe. Yo a ti te Mil Gracias, invito gracias, profe. profe. Dios lo bendiga.
Vale, Feliz muchísimas noche. gracias a todos. Feliz noche a todos y nos Bueno, encontramos de sí, hoy en 8. Que estén muy bien. Sí, señor. Muchas gracias, feliz noche. Tenemos la abogada y sigamos. Yo sé que Feliz noche para todos. es no para todos. O para mí.